Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni a la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo, alegremente, a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de 1000 clases. Acude a muchas ciudades de Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisa tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ellas jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo y con tanta experiencia, sin duda ya sabrás qué significan las Ítacas. Si cambiamos la palabra Ítaca del hermoso poema de Constantino Cavafis por Tarot, tenemos el mismo viaje, un viaje de autodescubrimiento. En una lectura de Tarot consciente, que es una disciplina que trabaja con lenguajes simbólicos, un buen tarotista te mostrará energías que pueden indicar cursos de acción, tendencias, pero hará hincapié en que no hay nada escrito en piedra y en que finalmente eres tú, el consultante, quien tiene el poder de seguir o no esos cursos y así decidir sobre su vida y sobre su viaje. Un auténtico tarotista es un intérprete de símbolos y no juega un papel de vidente. Lo que hace, a la luz de los arcanos, es reposicionar a la persona que le entrega su confianza y, contrariamente a lo que se cree, no le muestra un camino predeterminado, sino que lo confronta para que encuentre de nuevo la fe en sí mismo. El tarot nos enseña que somos hijos de un linaje divino y no esclavos del destino, y que detrás de toda verdadera libertad hay mucha responsabilidad. El tarot nos muestra que tenemos libre albedrío y que son nuestras elecciones las que demuestran el tipo de persona que somos. Podemos elegir cómo vivir nuestras vidas, construyendo nuestro futuro, pese a los condicionamientos de nuestro pasado, siendo día a día los únicos responsables de nuestra presente y futura felicidad. Somos lo que somos por lo que fuimos, seremos lo que seremos por lo que somos, reza una antigua máxima esotérica. Una lectura de tarot siempre posiciona al consultante en su momento presente, le ayuda a verse y subraya que el futuro no está escrito, es una probabilidad, una entre muchas, consecuencia de las acciones del presente. Así, un buen tarotista no se desvelará por ser 100% asertivo, aunque la mayoría de las veces sí lo sea. Será en cambio muy cuidadoso con la información que entregue a la persona que ha venido en busca de ayuda y de orientación. Es dentro de este marco ético donde me gusta situarme. Así, no me gusta leer el tarot a menores de 18 años. Tampoco me siento cómoda interpretando ni respondiendo consultas relativas a la salud física
o enfermedades de cualquier índole, ya que entiendo sería una responsabilidad de mi parte, pues eso excede el campo de mis competencias como tarotista. En relación a las embarazadas, tengo la creencia de que esa criatura aún en gestación posee un alma vulnerable, quizás aún tomando decisiones con respecto a su proyecto en este plano. Así como me inclino ante el misterio de la vida, prefiero pasar, aunque si la madre está embarazada y no lo sabe, lo más probable es que su gestación aparezca en la lectura, y siempre es muy lindo dar esa buena noticia. También me reservo el derecho a no responder preguntas referidas a terceras personas que no estén directamente conectadas con el consultante y su problemática, pues entiendo que cada quien vive en sintonía a lo que su alma necesita, de acuerdo al perfecto plan divino, en orden divino, en justicia divina y en amor divinos. No soy vidente, pues si lo fuera no necesitaría el tarot. Soy intérprete de símbolos y hago lecturas que intentan llevar al consultante al plano del hacer consciente. De más está decir que no leo el tarot a escépticos que busquen ponerme a prueba, ni a quienes desacrediten este sagrado oficio, y que absolutamente toda la información proporcionada por el consultante antes, durante y después del momento de la consulta es de carácter estrictamente confidencial. Es un gran maestro el tarot. Entre otras cosas me ha enseñado que si quiero que mis sueños se hagan realidad, solo tengo que despertar. La humanidad actual ha perdido la nostalgia de pertenecer y la sabiduría se ha diluido en el tiempo. Afortunadamente, ella sigue latiendo aún en los vestigios de estos potentes símbolos. Ojalá tengamos la lucidez de recuperarlos. Antes de entrar en lo que nos convoca, recordemos brevemente que los orígenes históricos del tarot son tan oscuros como luminosa es su enseñanza. Las predecesoras más antiguas del tarot son un juego de 21 cartas chinas del siglo VIII que se asemejan a un dominó con una imagen esbozada primitivamente al centro. Se cree que este dominó chino, punteado como los dados de los cuales parece derivar, se usó en estos tiempos en prácticas adivinatorias. En el siglo XI y XII, cuando se produce el intercambio cultural entre China y Persia, el juego habría pasado de Asia al Oriente Medio. Y de Asia y el Oriente Medio a Europa. Cerca del 1400 aparece la palabra triunfi en Italia, y es en esta franja histórica que aparece la primera baraja que podemos considerar un tarot propiamente tal, con sus 78 láminas, 22 de las cuales son triunfos o arcanos mayores, y el resto son los arcanos menores, divididos en los 4 palos: bastos, copas, espadas y oros, incluyendo por supuesto a los 16 personajes de la corte. Las cartas pintadas a mano y decoradas en pan de oro, que tradicionalmente se regalaban en los matrimonios como dote, pertenecen al tarot de Visconti Sforza en Italia. A partir del 1500 más o menos, la baraja pasa de Italia al sur de Francia, a Rouen primero, donde se le empieza a llamar tarot. De los tarots franceses, el más popular y el latín del tarot, como me encanta llamarlo, por la cantidad de simbología encriptada que contiene, es el tarot de Marsella. Pero este océano es insondable. En el año 2002, Philippe Camoin, maestro cartero referente internacional, ¿no es cierto?, de la Casa Camoin, revolucionó el mundo del tarot cuando expuso su teoría de que el tarot de Marsella serían las enseñanzas secretas de Santa María Magdalena, la compañera de Jesús, y depositaria de sus revelaciones. Aunque antes, en el año 1993, Margaret Starbird, gran estudiosa de Magdalena, ya lo había hecho en su libro Los triunfos del tarot y el Santo Grial. Se sabe que a Marsilia, hoy Marsella, fueron a instalarse en la época de Magdalena muchas familias judías. Así existe la fehaciente posibilidad de que el tarot de Marsella sea el conocimiento herético de la obra del Santo Grial. Un libro de sabiduría revelada que, para ser salvado de la hoguera, fue convertido convenientemente en juego de cartas, cuyo verdadero significado solo los iniciados conocerían. Camoin señala:
Cuando aparecieron por primera vez las cartas en Europa, la Iglesia las condenó como heréticas. Pero nadie ha sido capaz de precisar con seguridad la herejía que subyace en sus símbolos. Es el conocimiento de la herejía del Grial quien de repente ilumina este enigma prolongado. El Joker, bufón o loco recuerda a los payasos de Dios, a quienes se encomendó la difusión de los dogmas de la herejía albigense. Esta otra mirada honra el principio femenino, desde el cual los triunfos del tarot forman un catecismo virtual de la Iglesia cristiana alternativa. Estamos hablando de antes del siglo IV, la Iglesia del Santo Grial, originada o incluida en la compañera de Cristo, María Magdalena. Hasta antes del exhaustivo estudio de Camoán, en su libro Los Códigos Secretos del Tarot, todos los tarólogos creíamos que la data más antigua del tarot era del siglo XIV en Italia. Sin embargo, él afirma textualmente que data del siglo I después de Jesucristo y fue creado en Marsella. Según su teoría, este conocimiento habría sido conservado por los discípulos avanzados de María Magdalena. Así, parece evidente que las enseñanzas del tarot eran ya conocidas en la Provenza, al menos antes de su aparición en Italia. La investigación de Camoán lleva finalmente a principios del siglo I. Sabemos que María Magdalena, compañera de Jesús, llegó a la Provenza en el año 44, en un barco, acompañada de su hermano Lázaro y de otras mujeres, 11 años después de la crucifixión de Cristo. Después de su llegada a Saint-Marie de la Mer, se habría dirigido a Marsella, después de haber predicado en la Provenza, para retirarse finalmente a la gruta de la Saint-Baume, a algunos pocos kilómetros de Marsella. Habiendo leído el Evangelio de Magdalena y otros evangelios apócrifos, que dicho sea de paso no significan falsos, sino significan ocultos, velados y por lo tanto no accesibles a todo el mundo, esta teoría se sostiene principalmente en la chispa divina que todos llevamos dentro, tan presente en el tarot, desde el arcano 1, en que el mago es un pequeño dios que crea nuevas realidades, utilizando las herramientas, las energías de los 4 elementos, que maneja a la perfección, todas sostenidas en una mesa de color carne que simbólicamente indica que el trabajo espiritual se realiza aquí y ahora, no allá y entonces. Es la idea gnóstica que exalta la idea de que todos podemos encontrar el camino hacia Dios gracias a un viaje de conocimiento introspectivo, viaje que se nos propone en cada uno de los 22 arcanos mayores como arquetipos con los cuales todos podemos sentirnos más o menos identificados. El gnosticismo, palabra del griego antiguo que significa tener conocimiento, es un conjunto de antiguas ideas que se originó en el siglo I entre grupos judíos y cristianos antiguos. Ellos enfatizaban el conocimiento espiritual o la gnosis por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la Iglesia. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Algunas de estas corrientes sincréticas, filosófico-religiosas, llegaron a mimetizarse con el cristianismo fundamentalmente en los primeros 3 siglos de nuestra era, convirtiéndose luego en lo que se declaró pensamiento herético. Con este cristianismo primitivo, entonces, entroncan las enseñanzas del tarot, pues los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan, o mejor aún, se convierten en seres completos mediante la gnosis o el conocimiento introspectivo de lo divino. Así, el ser humano es autónomo, cosa que, por supuesto, no cayó nada de bien a la monolítica institución eclesiástica. El gnosticismo entonces es una mística esotérica del encuentro con Dios. Lo esotérico es lo que va por dentro, lo que pasa por dentro, distinto a lo exotérico, que es lo que sucede por fuera. Las 3 grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam,
tienen su rama esotérica. La rama esotérica del judaísmo es la cábala, la rama esotérica del islam es el sufismo y la rama esotérica del cristianismo es el gnosticismo. Y el tarot es bastante gnóstico. Los escritos gnósticos florecieron entre muchos grupos cristianos en el mundo mediterráneo hasta mediados del siglo II, cuando fueron denunciados como herejía. Los esfuerzos por destruir estos textos fueron exitosos en general, lo que resultó en que muy pocos de los escritos de los teólogos gnósticos sobrevivieran. Quizás el tarot pudo haber sido un libro de sabiduría revelada, convertida convenientemente en naipe para ser salvado de la hoguera, enmanándose a los liber mutus o libros mudos alquímicos en que se narran las etapas, igual que en la baraja de 78 cartas para convertir nuestro plomo en oro. La alquimia habla de varias etapas, algunos hablan de 7 etapas, otros hablan de 5, otros hablan de 3, pero al menos las 3 etapas básicas, que son la nigredo, la albedo y la rubedo, que podemos calzar muy bien con el triple septenario y con el camino que proponen estas 78 puertas evolutivas que conforman la baraja que conocemos como tarot. Podría ser que, al igual como sucedió con los evangelios gnósticos, que fueron ocultados durante 1600 años, este libro mudo haya sido denunciado como herético y, como resultado, se haya avanzado hacia el simbolismo oculto de las cartas. Debiendo esperar la historia del Grial, de la sangre real, reaparecer a través de Chrétien de Troyes en la tradición francesa y a través de Thomas Malory en la inglesa. Es importante consignar en este punto que el misterio del Santo Grial o de la sangre real, arcano 20, tiene al menos 3 ramas desde donde se alimenta: la celta, la alquímica y la cristiana gnóstica, las mismas ramas del tarot. El tarot es el recorrido del peregrino o del discípulo que pasa por una transformación interior tan colosal que le permite convertirse en maestro de sí mismo. Lleno de símbolos, el regreso, el recorrido, se detiene en las antiguas virtudes cardinales que también están consignadas en forma de símbolos en el tarot. La justicia, representada en el arcano 8, la prudencia, representada en el ermitaño, el arcano 9, la fortaleza, representada en el arcano de la fuerza, y la templanza en el arcano 14. La sangre azul, como les decía, como el linaje espiritual al que todos somos llamados a despertar. Y por supuesto, a la unión de todas nuestras polaridades, como plantea el arcano 21, y según relata el Evangelio gnóstico de Tomás, que habría dicho Jesús: cuando ustedes conviertan el 2 en 1, y cuando hagan el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo superior como lo inferior, y lo inferior como lo superior, y cuando conviertan lo femenino y lo masculino en uno solo, y lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino, cuando pongan ojos en el lugar de un ojo, las manos en el lugar de una mano, los pies en el lugar de un pie, entonces entrarán al reino. Con respecto a la herejía albigense o cátara, incluso hasta hoy siguen circulando rumores de un tesoro escondido en Montsegur, salvado antes de la caída del castillo o de la fortaleza. ¿Será esto lo que recuerda el arcano de la torre? ¿Será el tesoro escondido la enseñanza del tarot? Tanto para los alquimistas como para los gnósticos, la vida era un viaje de iniciación. Los alquimistas buscaban la transmutación del alma, la piedra filosofal, para transformar cualquier metal en oro. Y si bien la alquimia involucra a la materia, su meta es espiritual y simboliza la evolución desde una
estado corruptible y efímero hacia un estado incorruptible y eterno. Al igual que en la alquimia, que en alguna oscuridad intencional de algunos textos que a veces trastocan el orden de los procesos o intercalan pasajes extraños para despistar al profano, en el tarot se exige un autodevelamiento. Emblemático del lenguaje alquímico es el vitriol, que traducido del latín dice más o menos: explora el interior de la tierra, rectificando descubrirás la piedra oculta. La rectificación de que se trata tiene que ver con el cambio de orientación que se va produciendo en nosotros, conforme progresamos por las vías que nos han sido trazadas, en el caso del tarot, por las vías del triple septenario, la vía sagrada de la iniciación que recorre el loco para el despertar de sus potencialidades internas, que le conducirán a la obtención del conocimiento o gnosis, simbolizada por la piedra oculta filosofal. Los alquimistas nos hablan de vía seca y de vía húmeda, como dos caminos para llegar al autoconocimiento. Y es en esa conjunción donde el tarot se devela como un camino alquímico. Del 1 al 11 tenemos la vía seca y del 12 al 22 la vía húmeda. Algunos estudiosos han señalado que el tarot se habría creado fundamentalmente para expresar estos dos caminos, uno de temperamento solar y masculino y otro de temperamento lunar y femenino. El conocimiento racional, deductivo, unido y entrelazado íntimamente con el conocimiento intuitivo e inductivo. Todo lo que el mago nos enseña lo ponemos en práctica, de las cartas 1 a las 7 y también en la 11, centro de la baraja del tarot, en que esta doncella, que comparte la lemniscata o el sombrero del mago, sujeta con delicadeza las fauces de un león para permitir que lo sutil penetre lo denso. Esta carta al centro del tarot indicaría que todo gira en torno a ella. En la segunda vía llevamos a la práctica lo que aprendimos en la primera. En la vía húmeda llevamos a la práctica lo que aprendimos en la vía seca. Las cartas de la 12 a la 16, el colgado, la muerte, la templanza, el diablo y la torre, son las más desafiantes del camino del tarot, porque es allí donde tenemos que vivir las experiencias de verdad y renunciar. Desde las cartas de la luna al mundo, en cambio, luna, sol, juicio, mundo, vivimos el camino de la iluminación. Esto es lo que significa vivir despierto. Teniendo el símbolo, el tránsito es fácil, acuñó Carl Gustav Jung como verbo alquímico. ¿Por qué estudiamos tarot? Para acceder a estados superiores de conciencia. Y porque vivir es interpretar. Cuando interpretamos, leemos algo, pero ese algo también nos lee a nosotros. Así, la espiritualidad es el arte de estar consciente y de encontrar nuestros propios símbolos. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Este fragmento de la tabla de esmeralda de Hermes Trismegistos es uno de los tantos textos que conforman el corpus alquímico y que, como todos ellos, destila la sabiduría que refiere a unir el cielo con la tierra, o lo que es lo mismo, lo inmanente con lo trascendente. El primer paso es la mística, el segundo la gnosis y el tercero la magia, pero en realidad todos los pasos son uno solo. Mística, del griego miein, encerrar, es una experiencia que va por dentro,
es una experiencia celada o que habita en la celda de la intimidad, muy difícil de alcanzar y aún más de verbalizar, pues se refiere a la unión del alma humana en su existencia terrenal con lo sagrado. Solo acceden a ella las almas perfeccionadas por la gracia, Deo concedente, si Dios te lo concede, y Deo adyuvante, si Dios te ayuda. Tras la noche oscura del alma, dejamos atrás lo que creíamos que éramos para entrar en la verdad absoluta de quienes somos, nada menos que hijos de un linaje divino. Sobre la gnosis se nos señala que donde no cabe no entra y de donde no hay no sale. Hay que cultivar la vasija o el recipiente sagrado depositario que sea capaz de recibir y de contener la experiencia mística. Un recipiente que para los alquimistas era algo totalmente maravilloso, un vaso admirable, como le llama María la profetisa. La gnosis es así la forma prístina y suprema de conocimiento, la vasija que guarda el tesoro solamente al alcance de los discípulos o iniciados. La magia sucede cuando, conectados con la mística y siendo depositarios de la gnosis, oramos, leemos, releemos y trabajamos. Ora, lee, relee y trabaja y te volverás clarividente. Es la única leyenda que encontramos en todo el Motus Liber, uno de los libros más importantes de la alquimia. Nos enseña lo que sucede cuando el discípulo, en el propio religare, en el solve et coagula, hace magia y se convierte a sí mismo en instrumento del poder, la sabiduría y el amor divinos. Así, con estas leyes ocultas superiores, muy antiguas, escondidas y la mayoría de las veces no manifiestas, las que nos enseñan a vivir, generamos plenitud. Plenitud que es sentir que lo que vivimos es lo que hemos de vivir. Acercarnos al misterio del tarot es nuestra propuesta. ¿Cómo? A través del cultivo de la conciencia, que es un trabajo y una experiencia diaria que va modelando la vasija. ¿Para qué? Para conocer, para conocernos, para trascendernos a nosotros mismos y hacer magia en nuestras vidas y en las de otros. ¿Qué tipo de magia? La que nos lleve a hacer sagrado lo cotidiano, la que permita el tránsito, desde el yo inferior al yo superior, la que permita el tránsito de los centros inferiores a los centros superiores. Que así sea. Gracias.